Buenas tardes desde aquí, desde Gerona, en esta hermosa montaña que se llama Montseny, ¿sí? Y bueno, hace un poquito de frío, pues aquí estamos en invierno. Estamos aquí de nuevo, un viernes más, para compartir este espacio con todas aquellas personas que por resonancia hoy se encuentren aquí o en algún momento se encuentren con esta transmisión en vivo y se la encuentren por diferido, ¿sí? Bueno, ya son algunos viernes desde noviembre que estoy compartiendo entrevistas con diferentes hermanos y hermanas que por alguna razón resonamos, coincidimos y creamos este espacio para compartir. Empezamos con María Alejandra Cuña, sí, la primera entrevistada, de hecho fue mi primera entrevista, me estrené como entrevistador y hoy vamos a tener a nuestro hermano Agno. Sí, para quien no me conozca, yo soy Rafael de Gara, soy autor y escritor del libro 101 Pasos hacia el Despertar que tienen acá detrás. ¿Sí? Si están interesados, solo tienen que ir a Amazon, buscar el título y ahí os aparecerá tanto físico como electrónico. Bueno, ya veo que está nuestro hermano conectado, así que vamos a enviarle una solicitud para que se pueda unir a esta entrevista que hoy le vamos a hacer. Pero tuvimos algunos contratiempos tecnológicos, así que lo aplazamos para este viernes. Y en esta ocasión, aquí está. Hola, ¿qué tal? Ya lo hemos Hola, no. conseguido. Este día sí lo conseguimos. Qué bien, me alegro muchísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí con mis peritos. Sí, ¿en qué parte de España estás? Que no lo recuerdo. Estoy en Madrid de momento. De Ah, en momento en Madrid. Madrid. Ok. ¿Y planes para trasladarte tienes? Bueno, veremos lo que dice la vida. Pero Porque estoy abierto al universo, entonces veremos un poquito lo que se decide en los meses que vienen. bueno, para las personas que no te conozcan, porque tu acento te delata. Sí, claro. Así que nos podrías decir, Bueno, me de- delata, pero se puede confundir, porque puede ser que soy francés o canadiense o belga o... Entonces, francófono soy, sí, soy belga y francés, soy los dos. Mi mamá es francesa y nacido en Bélgica y mi padre de raíz española, mi padre fue adoptado, entonces mi padre es de España, pero de los bebés de la época de Franco. De, Jacques Brel era belga. Jacques Brel era belga, sí. Gracias, Jacques Brel, por tu Sí, hermoso compartir. Pero hoy estamos aquí contigo, no. sí, sí, sí. Pues Bueno, hermano. yo, bueno, me presento, bueno, soy Arnaud, bueno, soy Arnaud Hoss, es más difícil de pronunciar mi apellido, que es muy corto. Soy naturópata, bueno, al principio no soy naturópata de formación, soy asistente en psicología porque trabajé más de 10 años en el mundo de la psiquiatría, donde pues, bueno, que también es terapias al final y siempre he hecho terapias en el mundo de la danza porque he sido bailarín profesional durante más de 10 años en bailes tribal, sobre todo africanos y contemporáneos. Y después pues empecé, me enfermé, tuve un problema, bueno, problemas como de crisis espiritual y de despertar, como lo dice tu libro, que es muy, seguramente muy interesante y me lo leeré seguramente pronto también, pero son cosas que pasa a todo el mundo. A un momento, pues, o escuchas la explosión o no la escuchas. Y hay un momento, pues, el Dharma, como se dice en Ayurveda y en Yoga, el camino por lo cual, pues, estás realmente, pues, has llegado en la tierra por algo. Cuando te das cuenta que has llegado por algo, pues, estás, pues, tienes que seguir este camino o siempre, pues, perderte en la vida y no realmente seguir lo por lo cual estás hecho. Entonces me pasó eso y por divorcio, por un montón de cosas que he tenido también en mi vida, porque estaba también casado, bueno, tuve un periodo muy, muy difícil. Y la única cosa que me salvó un poco de esta crisis fue la Ayurveda. Entonces, la Ayurveda es la naturopatía y a raíz de eso, pues mi propio naturópata que me seguía me dijo, pues como te apasiona tanto, ¿por qué no te formas a eso? Y empecé a formarme para mí primero a formarme y a raíz de eso, pues empecé a darme cuenta que era para mí, que era realmente eso lo que tenía que hacer y ayudar a la gente con esta herramienta, no solamente con la herramienta de ver la gente en consultas y mandar a la gente a ver médicos,
y solamente pues tragar pastillas de alopatía cuando tenían ansiedad, porque yo tuve este proceso de ansiedad y he luchado lo más que podía para no tomar nada, porque no quería y sabía que había algo en mí que no funcionaba, pero era mucho más grande o mucho más amplio que solamente un problema de ansiedad. Un problema de ansiedad, un problema en general que sea físico, lo que sea, o mental, pues viene en general de un problema holístico, entonces de algo que viene del mental, del espíritu y también del físico. Entonces al final, si tratamos solamente, ponemos un parche solamente en la parte mental, pues el físico no se va a resolver y la parte espiritual tampoco. Y es lo que la Ayurveda y la naturopatía pues hacen, porque son en general medicinas tradicionales, pues que trabajan y que son holísticas. Entonces para mí pues fue una revelación, vamos a decir, y hace 10 años ahora que estoy pues en este camino. Entonces, es un resumen muy corto. Bueno, a ver, ahora que te pregunto. Bueno, cuando has estado enunciando toda esa integración, ¿no?, que propone tanto la naturopatía como el ayurveda, pues me resuena muchísimo. Yo tengo el programa de salud integral, que justamente nos comprende como seres integrados, no solo en este yo, sino como humanidad. Así que es muy hermoso, no es casual que estemos aquí hoy compartiendo. Entonces, sobre tu presentación me has evocado una pregunta que yo no tenía planteada. Y me gusta mucho que estas entrevistas sean siempre lo más espontáneas posible, Mejor, mejor. porque yo creo mucho también en el poder de nuestro niño interior. Así que aquí tú eres testigo de que no te dije que te iba a preguntar, y de las 4 anotaciones que tengo, la primera pregunta me la acabas de sugerir tú con tu presentación. Cuando nos has hablado del Dharma, ¿sí?, nos has dicho para qué, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Lo he entendido bien? Sí, 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 totalmente. Entonces, te invito a que reflexiones o nos compartas desde tu sentir qué diferencia hay para ti entre el por qué de lo que sea y para qué. Bueno, el por qué es un poquito, para mí, es un poquito más el ego que habla también, porque es un poco, pues, como una queja. ¿Y por qué estoy aquí? Es un poco como si nos preguntamos a veces cosas y nos ponemos en la posición un poco de víctima a veces dentro de la vida, como si estamos pues con una mochila. Bueno, hablamos del Dharma, pero también del karma. Entonces a veces la gente vea en el karma como pues como una cosa pues horrible y al final no se dan cuenta que el karma también está aquí, porque el karma es acción, es tomar acción también sobre pues tu vida, y también tenemos todas las llaves que queremos, si la queremos tomar en la mano, para tener cambios en la vida y seguir el Dharma. Entonces eso para mí es más el por qué, y el para qué es pues darte realmente cuenta de pues de tener esta distancia contigo mismo y decir pues al final, pues todo lo que está viendo, las señales, las cosas que vienen en mi camino, pues están ahí para mostrarme para qué estoy aquí. Entonces, para mí, yo hago más la diferencia ahí porque es verdad que cuando era muy joven, bueno, y además cuando tienes parejas de joven, etcétera, te metes mucho en esta cosa de víctima, además cuando te separas o tienes esta cosa de, yo digo, bueno, en francés se dice l'abandon, es un poco la de abandonarse a sí mismo y a los demás y decir, pues sí, es que me siento mal o me siento con celos, me siento con miedo, y estamos mucho en este proceso también de espejo siempre. Bueno, siempre en la vida tenemos espejos, pero en general no lo vemos como espejo, lo vemos como es la culpa de, o es, me separé porque era de su culpa. Es un poco el por qué siempre como, para mí porque es muy quejita un poquito. Y yo era muy quejita también antes, ¿eh? No lanzo la piedra a nadie, porque todo el mundo hemos tenido este proceso, bueno, depende del proceso donde lo cual estamos, pero tenemos bueno, para mí es mi diferencia, un poquito mi manera de ver este asunto. ¿Cómo te suena a ti? Y esto me está emergiendo ahora, ¿eh? Yo he Ujú. reflexionado y he escrito mucho sobre el por qué y sobre el para qué, pero esto está viniendo ahora. ¿Cómo te suena a ti que el por qué podría estar más relacionado con un proceso mental, y el para qué nos invita mucho más a pasar a la acción?
¿Cómo te resuena? Pero es que el porqué es un poquito como algo muy relacionado a la infancia, un poquito. También algo que tenemos también como cuando estamos pequeños. ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y estamos mucho en este por qué, porque es un poquito la parte de querer, de saber un poco todo, pero así de asimilar conocimientos, pero sin realmente entender lo que es, que el para qué es un poquito la experiencia, es todo lo que tiene que ver con la experiencia y asimilar esta experiencia para evolucionar y crecer, tener un crecimiento personal. El para qué para mí es entender el crecimiento personal, estar en un, cambiar un poco la visión en vez de tener una visión de por qué quiero tener los ojos así con mis dos no, ojeras, no se dice ojeras, ¿se dice ojeras? No sé cómo se llama, esto Como que los ponen a los caballos que caballos, ¿no? tienen los tapaojos, que al final pues ver a 360 grados y entenderlo. ¿Para qué estás aquí? Porque a veces la cosa no estás delante de tus ojos. Bueno, a veces está delante de tus ojos y no lo quieres ver tampoco. Pero a veces también está al nivel energético, está a un nivel mucho más sutil y que tenemos que descubrirlo a través, pues puede ser a través de la música, puede ser a través de la danza, puede ser a través de muchas herramientas que usas tú también en tus terapias y que uso yo también en las mías. Y es algo que para mí las respuestas no son siempre como, hay siempre como algo a descubrir. Es un juego, la vida es un juego, es el juego de la vida, es como pues descubrir pues un poco lo que hay detrás de esta Matrix. Si podemos hablar eso, porque tenemos muchos símbolos, muchas cosas que nos llegan en la vida y los símbolos, por ejemplo, hasta dentro de las filosofías más hindús, etcétera, donde que se trabaja mucho en yoga, en Ayurveda, dentro de las imágenes, por ejemplo, que sea de Ganesha que está ahí arriba o que sea pues no son dioses que rezamos a Ganesha o rezamos solamente a la imagen. Lo que rezamos es lo que representa el nivel energético y la imagen en sí quiere decir muchísimas cosas. La flor quiere decir algo, por ejemplo, Shiva tiene el tambor, se define por un planeta que es Marte, por ejemplo. Todo tiene que ver y todo es mucho más holístico y mucho más simbólico y la vida es un símbolo en sí. Tenemos muchos símbolos y los sueños que tenemos, bueno, todo es descubrirte y descubrir parte a parte como un puzzle donde pues tenemos que poco a poco ir asamblando para conocerte a ti mismo y poder pues realmente ser bastante maduro para pues poder llevar tu vida con calma y tranquilidad, mismo si es un crecimiento. Yo no digo tampoco que soy perfecto y estoy en camino todavía. Tengo mis crisis, tengo mis angustias, tengo mis ansiedades todavía. Bienvenido. Todos, no, pero todos, porque a veces Claro. cuando estamos en el mundo de la espiritualidad, la gente quiere mostrarse como yo sé todo y no, a mí no me pasa nunca nada y siempre la Qué sonrisa aburrido. y en Instagram es lo que pasa, bueno, en las redes en general es que queremos mostrar la buena cara, pero yo también tengo mis momentos duros, tristes y hay que reconocer lo que es algo que hay que también, pero la aceptación para mí también es algo importante porque aceptando tus sentimientos, tus emociones, mirándolo, observándola, pues puedes abrir la puerta, vamos a decir, de cómo viene este proceso y cómo puedo también pues vivirlo mejor y cómo puedo también evolucionar a través de este proceso. Ajá. Gracias, hermano. Bueno, para las personas que no conozcan exactamente la Ayurveda, Uh ¿nos -huh. podrías explicar brevemente, en un par de minutos, para que las personas se puedan ubicar un poquito? Vale, pues la Ayurveda es, bueno, la palabra Ayurveda en sí es una palabra sánscrita que quiere decir la ciencia de la vida o el conocimiento de la vida. Para mí es más aún la ciencia de la autoobservación, porque para mí en general lo que digo a la gente es que sea pues una ciencia que permite de autoobservarte para autoconocerte, porque en general es algo que te permite después de ser totalmente autónomo, no es una cosa de ver pues un terapeuta cada semana toda tu vida para arreglar algo. En general, el terapeuta lo que te hace es darte herramientas para ser mejor y para poder pues evolucionar. Y eso es lo que me gusta también en este tipo de terapias. Y la Ayurveda tiene un fundamento muy importante, pues sobre todo las bases filosóficas del Dharma, que es el camino
que tenemos que seguir, pero el camino verdadero, como podríamos hablar, el karma, que es todo lo que tiene que ver con bueno, también las vidas pasadas, pero no solamente eso, pero también con lo con que llegas en la tierra y la encarnación, porque elegimos todos llegar a un momento, es mi manera de ver, pero yo creo que elegimos todos volver a un momento en la tierra y para vivir o para arreglar algo o para vivir una experiencia nueva, y elegimos también nuestra familia, etcétera. Entonces eso llega también dentro de la Ayurveda. Moksha, que es la liberación, es poder pues tener un camino y aprender de este camino para liberarse. Y la parte también de la abundancia, de poder pues vivir vivir una vida pues de abundancia, pero no solamente de dinero, pero de abundancia a nivel de salud, de poder aprovechar de tu vida con lo más posible, a todos niveles, a nivel de amor, a nivel de pasión, a nivel de poder realizarte. Y eso es el Ayurveda en sí. Y el concepto más básico que se escucha mucho son los doshas, que todo el mundo sabe un poquito los doshas, pero no es para mí lo más importante. Por eso que hago mucho el punto en eso, que al final la Ayurveda es mucho más que eso. La Ayurveda es algo que se basa sobre todo en los elementos, los 5 elementos de la vida que tenemos todo, es la cosmología Ayurveda, que se basa en el espacio o éter, el aire, la tierra, el agua y el fuego. Son 5 elementos que tenemos todos. Porque la gente a veces se limita a decir, yo soy Vata, o yo soy Kapha, o yo soy Pitta. Es que en general no somos solamente uno, somos los 3. Si te falta uno de esas energías, porque los doshas son energías, los doshas no son una persona, son energías que tenemos todos, y esas energías vamos a tener cada uno una proporción diferente, lo que nos va a dar pues un cuerpo, una mente, un espíritu diferente. Y lo que hace la Ayurveda es visionar y observar y ayudar a los demás, teniendo en cuenta que somos todos diferentes. Entonces, mismo si somos, por ejemplo, 2 predominantes Vata, por ejemplo, cojo un ejemplo, pues esos 2 predominantes Vatas van a ser diferentes, van a tener una experiencia diferente, van a tener una familia diferente, van a tener, puede ser, problemas de salud diferentes o no tendrán problemas de salud. Entonces, porque en general el occidente y la mente occidental lo que le gusta es meter todo en cajas, entonces en jaulas, y el Vata y el Pitta y el Kapha, o las gunas, el Sattva, el Rajas y el Tamas, y el Sattva es el bueno y el Tamas es el malo. Es que hay que saber también que esas energías que son energías mentales, que se hablan en Ayurveda, las gunas, Sattva sí es lo más puro, es lo cual tendríamos que tener más todos. Hasta la alimentación, tener una alimentación más fresca, más de temporada, más ecológica, pero Tamas, mismo si es lo tóxico, la inercia, es también dormir, es también defecar. Entonces, si no cagas y no duermes, pues te mueres. Entonces, hay que saber también que no podemos, y Rajas, que es la energía del medio, es la parte pasional, la parte del movimiento. Si no tengo movimiento, no tengo todo eso, pues no puedo vivir tampoco. El hecho es, sobre todo, poder regular esas energías y poder pues darte cuenta en qué estado mental me siento ahora. ¿Qué tengo que hacer para poder equilibrarme, etcétera? Entonces es muy importante de poder pues observar todo tu cuerpo y poder conocerte para saber pues cuál energía está debilitada, está desequilibrada, cuál energía es más predominante en mí o no. Es un poquito eso la Ayurveda, es más observar, porque la medicina Ayurveda es una medicina cualitativa, no es una medicina bioquímica que tengo un resfriado, pues tómate una aspirina o tómate un paracetamol. Es que en Ayurveda no funciona así. Es que si, por ejemplo, tengo un resfriado, tengo frío, entonces lo que voy a hacer es darte calor, por ejemplo, porque el frío que he cogido, pues con el calor me va a ayudar, porque la Ayurveda lo que hace es trabajar con los contrarios. Entonces es siempre si tengo una cualidad, pues para ayudarla a ser mejor, pues, o a equilibrarse, pues voy a dar el contrario. Tengo calor, pues te voy a dar frío. Tengo sequedad, te voy a dar aceite o algo oleoso.
siempre funcionamos así. Es súper interesante porque al final es súper lógico. Es una cosa que parece, la gente a veces dice, pero es complicado la Ayurveda. Es verdad que es complicado, hay muchos conceptos. No voy a dar un curso de Ayurveda ahora, pero es más para entender que es algo, una vez que te observas de manera pues totalmente lógica, pues después lo puedes llevar de manera totalmente lógica en tu vida y es algo que viene bien. Cuidarte siempre. Aunque hay algo que me ha llamado mucho la atención cuando has hecho referencia a esta forma de entender cuando todo lo metemos en cajones, es decir, que tenemos la tendencia de etiquetar, ¿no? Y además tenemos la tendencia a identificarnos con una de esas etiquetas, ¿no? Aquí si vives en España, sabes que si eres del Barça, pues casi casi estás obligado a odiar al Madrid. Para las personas que no sean españolas y no sean aficionadas al fútbol, pues son los dos grandes equipos, ¿no? Entonces, en esa necesidad de identificarnos, de etiquetar, perdemos esa integración, ¿no? Perdemos ese equilibrio del que tú estás hablando, ¿no? Y los hombres sienten que tienen energía masculina y hacen círculos para hombres, las mujeres tienen energía femenina, hacen círculos para mujeres, pero todos tenemos energía masculina y femenina. Claro, y eso es la base, por ejemplo, mismo dentro del yoga. Por ejemplo, el Hatha es el sol y la luna. El sol es la energía masculina y la luna es la energía femenina. Y tenemos todos esta energía y hay que reconocerla, porque si trabajamos solamente una u otra, pues a un momento, pues tienes un desequilibrio también dentro de una parte de tu cuerpo y de tu mente, de tu espíritu. Entonces, es algo, bueno, ahora se trabaja mucho más que antes. Yo creo que la gente está también mucho más abierta y yo creo que hay también una apertura de conciencia y es por eso que seguramente que la gente empieza a tener despertar muy violentos a veces o cosas que pueden a veces ser muy duro, porque yo me acuerdo del día que empecé a tener un poco este despertar, como si puedo hablar de esta manera, pero tuve miedo porque no sabía lo que era, no sabía si me estaba volviendo loco o si, porque estaba porque esto te da hasta ansiedad, tenía hasta fobia de este mundo, pensaba que yo no me reconocía en este mundo, siempre me he visto como un extraterrestre, pero ahí más, pensaba estar fuera de mi cuerpo, era una cosa súper rara, como si podía disociar a un momento los dos. Bueno, hay psiquiatras que me van a mirar ahora, que me van a decir, está totalmente esquizofrénico, pero era un poquito lo que pueden, y yo ahora también, porque como he trabajado mucho con esquizofrenia, pues me doy cuenta en general que la gente que tiene esquizofrenia son gente que tienen crisis, yo creo, espirituales muy grandes, y que no han sido capaces de poder ver gente, sobre todo, o poder ser ayudados de forma correcta, porque ahora, bueno, hay corrientes mucho más sistémicos que ayudan más este tipo de gente, pero y en Ayurveda se ayuda también de otras maneras. Las enfermedades mentales no se dan tanta alopatía como se da directamente aquí un antipsicótico o lo que sea para tapar la síntoma, pero al final la síntoma viene de algo, es que hay algo que pasa. Entonces, algo, ¿qué es? Entonces, y eso me encanta de la Ayurveda, es realmente buscar la raíz y es buscar y buscar y investigar en la profundidad del ser humano, no solamente en la patología en sí, porque la patología sí es importante, pero no es en sí lo más importante poner una palabra y una cosa de decir, es esquizofrénico, ahí, hay que mostrarle, o tiene VIH, o tiene cáncer, es como una cosa que me parece a veces súper limitativo. Bueno, dicen que los miedos más grandes del humano es la muerte y volverse loco. Yo últimamente estoy trabajando mucho sobre la locura y por curiosidad busqué la RAE, la Real Academia Española, que es la locura, ¿no? Y la locura es haber perdido el juicio. Y buscas juicio, y juicio es la capacidad humana de distinguir entre lo bueno, lo malo, lo falso y lo verdadero. Entonces, esas definiciones nos llevan a un mundo absolutamente dual, ¿no? Entonces, ser cuerdo, estar cuerdo, es estar de acuerdo con el grupo social al que te perteneces, que te diga, esto está bien y estés de acuerdo, esto es verdadero, estés de acuerdo, esto es falso y está mal y estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, ya no tienes un buen juicio, por lo tanto, ya no eres cuerdo, así que estás loco. Tú imagínate lo simple que es el darse cuenta cómo se usan esas palabras.
Es que también todo ha llegado también para, es que sea las palabras, que sea la historia, mismo bueno, todo en general ha sido muy formateado también para poner todo de esta manera, etiquetar, porque bueno, todo tiene que tener un nombre ahora, todo, hasta las calles tienes que tener un nombre, es imprescindible de poner el nombre de alguien, que da igual, realmente pues, se puede poner un número, una letra, una flor, un símbolo, que podría ser igual. Entonces, y el ser humano bueno, hay una forma de control, yo creo también, siempre que ha sido muy interesada por bueno, por la historia y por todo lo que lleva un poquito la creación de los seres humanos también en la tierra y cómo se lleva, bueno, eso es un poquito más allá, pero también en la cultura védica, para volver un poquito a la cultura védica, es algo también donde se habla mucho, porque en general la cultura védica viene de los Vedas, que son pues los antiguos rishis, etcétera, que eran sabios, pero que también han tenido un contacto con seres que no se saben de nada, como los mayas, como los incas, como los egipcios, como todos. Pero la historia siempre se para y es muy extraña porque hasta que llega realmente el idioma, las palabras, como tú dices, de poner pues y de poner todo un poquito y de etiquetar todo, antes la cosa era mucho más simbólica, mucho más abierta, mucho más sutil. Y lo que me gusta, por ejemplo, en la cultura india es que esta sutilidad existe todavía como en la parte chamánica, también en Perú, porque bueno, trabajé y estudio mucho con un chamán en Perú, que también trabaja mucho esta parte simbólica. Y los países de América Latina y los países más orientales están todavía, tiene todavía esta esencia, pero en la parte occidental hemos perdido todo, porque antes teníamos toda la parte druídica, la parte celta, la parte bueno, yo soy celta puro, mi madre es de Bretaña y en mi familia pues la cultura celta es muy marcada. Hay todavía un poquito de cultura celta, pero cuando se ve los vikingos, todo eso se ha perdido y todo eso era lleno de simbología, de sabiduría, de conocimiento, que se llamaba más religiones paganas, porque éramos paganos, pero al final todas esas creencias tenían un sentido, tenía un comunicado, algo que ver con el pueblo, algo que decir. Y no era tan cuadrado como lo era ahora. También había seguramente una forma política detrás, como casi todas las creencias, cosas muy cuadradas en general, como las religiones, pero en general eso para mí es más política que eso, pero las filosofías antiguas para mí tenía más una función de filosofía, como la Ayurveda, que es para mí una filosofía igual, hace parte de las ciencias védicas, y las ciencias védicas es astrología, es numerología, es Ayurveda, es Vedanta, es muchísimas cosas interesantes, pero que no son ahí para darte y decirte, tú tienes que hacer eso y tienes que seguir eso, porque si no, no haces parte del juego. Es un proceso, es un camino. Ujú. Antes también me ha llamado mucho la atención cuando hablabas de la Ayurveda, como bueno, yo te lo digo con mis palabras, ¿sí? Ujú, Es decir, como que esa forma te invita a observarte, ujú. ¿verdad? ¿Lo digo bien? Entonces, muchas veces yo me he encontrado en mi compartir que hay personas que aceptan esa invitación y se empiezan a observar, pero lo que sucede es que no observan al observador. Es decir, si yo estoy observando con esa misma mirada juiciosa, lineal, etiquetante, ¿no? ¿Qué me aporta? ¿Qué me aporta esa visión? Es decir, cómo podemos observar al observador para darnos cuenta qué mirada estamos usando, si nos está siendo saludable o no? No sé si me estoy explicando. Sí, entiendo, pero eso es una cuestión también de tener objetividad o no, bueno, de poder mirar. Bueno, estaba dando un curso, bueno, por una escuela de Vedanta y hay muchos alumnos que me dicen, pues, por ejemplo, pues he hecho el test y soy Vata 1, Pitta 2 y la gente en general, pues se observa sobre todo al nivel de problemas. Entonces, ven el problema, pero al final no ven realmente
si estaría bien o cuando estoy bien, cómo estoy, porque al final no tienen una percepción de ellos un poquito aniquilada, un poquito así, un poquito como si tienes gafas ahí con muchos puntitos y así te ves un poquito turbio o lo que sea, pues es un poquito eso, la gente pierde un poco de esta objetividad y ahí sirve también pues la parte terapéutica de un terapeuta y de alguien neutro que te permite también de ver más claridad, porque a eso servimos, somos un canal. Entonces, en general, el canal del terapeuta en cualquier terapia, no estamos aquí para curar a nadie, yo no me llamo curandero, yo lo que soy un canal que permite a la persona de poder verse de mejor forma y autocurarse a ella misma, porque en general la gente que se curan son ellos mismos. No somos nadie, ni los médicos curan a nadie. Porque en general, una persona que te dice, yo te voy a curar, ya a mí me suena ya un poquito, pues, estafador. En general, es un flujo de energía que permite, pues, de poder observarte de mejor forma. Entonces, es verdad que lo que dices es que en general, pues, miramos lo que queremos bien mirar también dentro de lo que queremos observar. Es observar a sí mismo, también de reconocer tus debilidades, tus fallos a veces, o tus procesos también. Por ejemplo, pues a mí cuando era muy joven, bueno, yo soy muy transparente, ¿eh? Fumaba muchísima marihuana cuando era joven y yo decía, pues yo fumo porque me gusta y porque pues pero al final no es porque me gusta. Bueno, me gustaba, pero había algo más, había algo también, porque tenía que reconocer también que tenía una adicción y que tenía esta adicción y era algo y también trabajé con gente que tenía adicción. Se podía también hablar y tener también esta reverberación, este espejo delante de mí, de esta gente que veía todos los días y que estaba también con ellos en consulta. Y a esta época fumaba todavía, ¿no? Sobre todo muchísimos porros. Y era una manera también una vez que aprendí también a observarme de verdad, es también poder aceptar y decir también, pues, reconozca tus debilidades, no pasa nada, pues, pero una vez que ya lo reconoces, puedes empezar a trabajar en ellas mismas. Puede pasar eso con la adicción, pero puede pasar eso con la alimentación, puede pasar eso con un problema que tienes con tu pareja, puede pasar con mil cosas, no solamente con un problema físico, pero también al nivel también, por ejemplo, espiritual, de estar totalmente, pues, ahí súper, ¿cómo se dice? La gente que piensan que es así, es blanco o negro, no hay gris. A nivel espiritual hay gente también así, que yo tengo este linaje, pues sigo este linaje. Y lo que me ha dicho mi maestro es así. Pues yo no creo que tu maestro sería de acuerdo con eso tampoco. Entonces, a veces tenemos y es un poco para volver siempre a lo que hemos dicho al principio, queremos estigmatizar muchas cosas, como a nivel de sexualidad, como a nivel de muchas cosas. Queremos poner un hombre es con una mujer es con un hombre, y es un poco la educación judío-cristiana que hemos tenido todos, yo creo que en Occidente es lo que ha pasado, de un gato es un gato y un perro es un perro. Y es eso, pero porque un perro se llama perro, el perro podría llamarse gato. ¿Por qué no? Es porque hemos decidido que esta palabra es para él. Yo no sé, yo no soy tan seguro. Pues es ponerse en preguntas y reponer un poco todo ahí en desorden, pero yo creo que es importante hacerse las preguntas esenciales de, pues, ¿eso es realmente eso o no? Tampoco hay que fabular y ir demasiado como se dice, a pensar demasiado para matarte el coco o comerte el coco, pero es importante pues tener esta autoobservación de manera correcta, ir más en profundidad, eso sí. Pero es un trabajo. Hermano, si tuvieras que definirla, porque bueno, en este mundo en el que vivimos hay gustos para todos, ¿no? Antes cuando hablabas de los maestros, ya sabemos que hay figuras que dicen que el maestro no es una figura
imprescindible, ¿no? Como por ejemplo decía Krishnamurti. Entonces, dentro de esta forma de entender la existencia, los humanos tenemos muchas formas distintas de sentir. Hay quien asegura que no hay nada que sanar, que no hay nada que sanar. Otros que aseguran que sí hay que sanar, que vivimos en una civilización enferma. Si te preguntase para ti qué es la sanación, ¿qué me podrías compartir? ¿Qué es la sanación? Bueno, para mí la sanación tiene que ver mucho con el Dharma y con el crecimiento personal. Entonces es algo, es el camino. Yo sanación, la palabra que, bueno, es muy bonita como palabra, pero a la vez, en general, cuando se habla de sanar, es también de decir, pues estoy sanando una enfermedad o estoy sanando un problema. Es poner siempre la parte de, hay un problema. Pero al final la palabra problema no es tan importante. Entonces, al final tenemos todos una mochila, todos. Y esta mochila, pues, o la llevas bien, la llevas mal, o ya la llevas entre medias, o tienes que, se quita una asa y tienes que coserla. Bueno, hay siempre, o pierdes un libro en camino, puede pasarte mil cosas dentro de este camino. Y la sanación, yo creo que es darte a reconocer un poquito primero lo que te está pasando para poder pues actuar para mí sanar es madurar, yo creo también. Pero madurar no de decir pues soy maduro porque tengo 40 años y que he tenido experiencia de la vida, pero es poder tener una resiliencia, me encanta, a mí me gusta más esta palabra, la resiliencia con lo que he podido vivir, porque la resiliencia es hacer de tus dificultades fuerzas al final. Y es algo que yo he trabajado mucho cuando trabajaba, bueno, sobre todo en salud mental y en eso, y la resiliencia es siempre algo a nivel de la psicología sistémica que me gustaba mucho, porque es poder, pues, ver cómo la gente que han vivido, pues, violación o cosas súper fuertes y están de pie, pero la cabeza alta y tienen el proceso súper bien asumido y lo han a veces sanado ellos mismos, pero sin ningún otro canal que ellos mismos. Y es algo que me parece, pues, una sanación. Y para mí la sanación va ahí y a veces la gente necesita de un canal o a veces tienen este poder, vamos a decir, de poder autoobservarse innato, porque hay gente que tiene esta forma también innata o por su propia experiencia también de autosanación con trabajo con maestros o en el trabajo espiritual, como yo lo he tenido con varios maestros y lo seguiré teniendo. Pero son cosas muy, sí, para mí yo creo que es resiliente, diría, sanación es resiliencia. Oportunidad, entonces, ¿no? Sí, sí. Ok. Hermano, entonces, si te voy a hacer una pregunta y me gustaría que me respondieses en una sola palabra, si puedes. Sí. Si tú tuvieras que decirnos qué o quién eres en una sola palabra, ¿qué dirías? Uf, eso es una buena pregunta. Ah, yo creo que soy Pachamama. Pachamama. Sí, porque es algo que está en mis venas desde mi camino, además en el shamanismo, es algo que he podido sentir desde el profundo de mi ser. Y yo creo que sí, porque soy parte de la tierra, soy parte de ella. Qué hermoso. Yo en mi camino me he encontrado también, como antes decías, ¿no? Que hay personas que en el supuesto camino espiritual, porque para mí llamarlo camino espiritual no deja de ser otra etiqueta, ¿no? Me he encontrado personas muy conectadas con Oriente, pues sea la corriente que sea oriental, sí, y personas muy conectadas con toda la cosmovisión andina, de la selva, etc., ¿no? Entonces me he encontrado a muchas personas, yogis, meditadores, ¿no? Que tachan toda la cosmovisión que acompaña, por ejemplo, la selva con medicinas o brebajes o como lo quieras llamar, como la ayahuasca, ¿no? Ujú. Tachar eso como algo que está absolutamente fuera de un camino
espiritual, ¿no? Entonces tú, que me estás hablando, que has estado conectado, que estás conectado con ambas cosas, ¿no? Me gustaría que nos compartieses tu forma de sentir. Bueno, mi cosmovisión andina para mí es algo que es muy conectado. Entonces es algo que está totalmente conectado por cuando está hablando de los elementos, de la parte de elementos, es algo que es muy parecido. Entonces hay realmente una conexión y en general todo lo que han vivido, pues, y no solamente la cosmovisión andina, porque yo no ni he trabajado, bueno, he ido en la selva porque he vivido en la selva, pero en Guyana Francesa, pero en Perú nunca he ido en la selva. Sobre todo he trabajado con los queros y bueno, con los queros que tienen un contacto con los shipibos, que los queros trabajaban con los shipibos y además toda la parte de trabajo de ayahuasca que se hacía con los incas a esta época, pues venía de este camino entre shipibos y los queros bueno, y sobre todo los chamanes que había en la montaña. Yo tengo mucho contacto con la montaña, mucho más que con la selva, es verdad. Pero cuando veía, pues hasta las comidas antes, bueno, porque hacíamos pues sí, también limpiezas, pero no solamente, yo nunca, yo siempre he trabajado mucho en individual. Yo todas estas cosas de ir en grupos de 20 personas a tomar ayahuasca, tipo un viaje turístico de ayahuasca, nunca he tenido esta, no voy a decir oportunidad, porque a la verdad que no lo veo ni como una oportunidad, pero no he tenido este contacto ni esta experiencia para poder hablar de ello, entonces no puedo juzgar, pero nunca he tenido nunca lo he entendido muy bien, porque es algo que para mí es tan personal, o lo puedes vivir con una pareja, o con amigos, o con gente, pero muy cercana, pero es algo tan fuerte lo que puedes vivir dentro de esas experiencias, pero no solamente tomando ayahuasca, también haciendo una ceremonia con flores, una ceremonia también de lectura de hojas de coca, de todo lo que puede pasar dentro de la cosmología andina, que es algo también que siempre he tenido que vivir individual. Y también todo lo que hacíamos, pues tenía un contacto, pues también un link, un enlace, un eje con mi parte védica. Entonces, cuando veía las comidas, que yo trabajo mucho la nutrición ayurvédica, pues lo que comía, por ejemplo, antes de las ceremonias, cuando se preparaba para hacer pues lo que sea, hasta una limpieza o lo que sea, pues se usaba los 6 sabores de la Ayurveda, se trabajaba también toda la parte pues de la comida sádvica con productos frescos de temporada, que estaba cocido y especiado de tal manera. Era realmente una cosa muy, muy bien hecha, también como beber agua volcánica antes de poder tomar cualquier planta o cualquier medicina. Es como se hace en yoga o en ayurveda de tomar agua con sal, porque es un agua salada al final, la agua volcánica, con un poco más de azufre, pero es un agua de sal azufrada que te limpia. Entonces ahí había muchísimos enlaces dentro de la medicina. Para mí, las dos medicinas son súper complementarias y súper unidas. Son dos medicinas ancestrales, como todas las medicinas. Y para mí, lo veo, para mí me siento como hermano de los dos. Y es por eso que, y siempre he tenido este contacto con India, además de pequeño, porque mi padre trabajaba en India. Y en mi camino sabía, me acuerdo que había tenido un sueño, cuando tuve este despertar súper fuerte, era mis 30 años. Y el día antes o 2 días antes tenía un sueño que iba a ver una chamana o una astróloga o no sé qué, no me acuerdo. Y esta mujer me decía, la veía en consulta y me decía que iba a conocer un peruano y que tenía una historia de amor súper fuerte, que sería como mi familia, etcétera. Y lo soñé y 2 días después, el día de mi cumpleaños, esta mujer que era una vidente, que era amiga de una amiga, pero que nunca había visto en mi vida, viene a mi cumpleaños porque mi amiga la había invitado y me da un cupón, un bono para ir a su consulta. Y me dice lo mismo que había visto en mi sueño y se lo cuento, porque le ha dicho, es súper fuerte, es súper fuerte. Es una cosa que he tenido 2 o 3 visiones así en mi vida, pero siempre han sido reales, buenas y malas, ¿eh?
Y de verdad conocí, llegué aquí en España, me fui en Barcelona porque quería vivir aquí en Barcelona. A los 2 meses encuentro un peruano en la calle, pero ahí en la calle. Y me mudo un mes después aquí a Madrid para vivir con él y vivir una historia de amor que hemos tenido durante 7 años. Y ahora, bueno, somos separados, pero somos los mejores. Somos familia. Es como creo que ha sido mi hermano o algo, pero él no tenía nada que ver en este camino, pero gracias a él he ido varias veces a Perú y volver a Perú. Y puede ser que viviré un día en Perú. No lo niego, puede ser. Porque me llega más vivir, puede ser en Perú que en India. Mismo si los dos me gustarían, ¿eh? Pero no sé, tengo un camino con Perú que es algo súper raro, algo muy kármico. Entonces tú relacionado con la parte de esa visión desde Oriente, ¿no nos dirías, como muchos dicen, que tener experiencias de un estado de conciencia, llámalo como quieras, a través de la ayahuasca es, es algo meramente banal, que es como una especie de atajo que no lleva a ningún lugar, que esos estados de conciencia se consiguen a través de un trabajo de años? No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo sobre todo que hay mucha gente que se equivocan cuando se dice, pues me tomo. Yo creo que la ayahuasca además cuando llega y tiene que llegar, llega a tu vida y te llama. No es algo que decir, por ejemplo, nunca me levante un día en la mañana y voy a tomar ayahuasca. O voy a hacer un viaje y tomar ayahuasca. No, tuve esta suerte de tener en mi camino momentos y señales que me mostraron que tenía que llegar a esta parte del globo y encontrar este chamán y que a raíz de eso, pues de tomarlo, pero a tomarlo dentro de un proceso espiritual y personal que quería hacer yo. No era para vivir la experiencia de la ayahuasca, para eso cuando era joven me tomé un montón de pastillas y sabía ya lo que era un viaje. Entonces, eso es tomártelo como una droga y la ayahuasca no es una droga. Eso es súper importante porque hay mucha gente. Hay una película en Netflix que es súper buena, que me encanta, que se llama El último chamán. Es un reportaje que ha sido muy, muy bien hecho y que hablan además de todo el tema del comercio que hay detrás de la ayahuasca y todo eso y toda la falsedad. Y tengo muchos amigos, tengo un amigo español que se llama Abraham, que también está un amigo medicina también que trabaja mucho en eso y también que está conectado con lo que estamos hablando ahora, que es en todo, hay comercio como en la Ayurveda, como en el yoga, como en todo. Entonces, al final, yo creo que tanto la Ayurveda que la medicina, vamos a decir, más andina, ha llegado a mí por los elementos, porque tanto la cosmología andina que la cosmología védica a él, pues yo creo que la cosa fluye. Pero si lo quieres vivir solamente como una experiencia de una toma por una toma, pues ahí para mí no tiene ningún sentido, no tiene sentido. Ok, ok, perfecto, gracias. Porque ya te digo, yo me he encontrado eso, como tú antes has mencionado, ¿no? De que hay muchas personas en caminos que consideran que el camino rojo es el único camino, por ejemplo, ¿no? O el Hatha Yoga es el único camino, ¿no? Pues Sí, ver. sí. Y al hablarme de ambos lados, digo, bueno, pues a ver cuál es su opinión. Claro, nosotros, tanto Alejandro como yo, teniendo el repertorio de música que tenemos, pues, obviamente hemos estado en muchos círculos de música medicina donde se han trabajado diferentes plantas de poder y entre ellas la ayahuasca, ¿no? Pero finalmente es como todo, yo creo que hasta unas clases de yoga pueden ser adictivas. Si la persona que maneja esa clase hace que ese espacio sea un espacio que la persona lo considere como algo vital, donde en ese espacio puede ser ella misma y en el resto de su vida tiene que fingir ser otra cosa, va a intentar, va a estar esperando como loco, como loca su clase de yoga para poder estar en paz, ¿no? Y hasta una simple clase de yoga puede ser Sí, bueno, adictiva. es lo que pasa también con toda la parte también física y de ego que pasa a nivel espiritual y a nivel del yoga, por ejemplo, el tema
el yoga está limitado ahora a las posturas. Es solamente pues ver que sí, pues está bien, pero mucha gente puede hacer bonitas posturas, pero no es por eso que haces yoga. Yoga es mucho más profundo y es una ética también. Hay una profundidad. Las asanas es una rama de ocho ramas de un árbol que se llama yoga. Entonces, un árbol no solamente vive con una rama. Un momento se pudre. Entonces, cuando tienes todas las ramas, ahí tiene toda la energía. Entonces, hay que hacer, y en este mundo, te digo, la espiritualidad yo creo que ha llegado a un consumo de todo, tanto del sexo, del yoga, de la ayurveda, de la naturopatía. Ahora todo tiene que tener, no es por eso, es mi trabajo, vivo de eso, entonces tengo que ganar dinero, pero no quiero prostituirme para hacer lo que hago. Y eso no quiero, no lo haré nunca. Puede ser demasiado honesto, demasiado, para la gente, hay gente que me odia por eso y porque no, puede ser que no me gusta, pero amo a mis enemigos también y amo a la gente que no le gusta que diga la verdad, pero me gusta decirlo, que yo creo que hay que parar de una cierta manera y que hay que ser humilde. Este tipo de cosas es la humildad, es un trabajo de la humildad y hay que reconocer esta humildad. No es porque escribes un libro que tienes que es un problema, no es porque pues me publico cosas en Instagram, es un problema tampoco, pero yo creo que hay que tener un mínimo de humildad dentro y reconocer quién somos. Yo no tengo que esconder nada a nadie y yo mi vida la puedo contar a cualquiera sin ningún problema. Pero a veces la gente pero no tienes vergüenza de contar eso a la gente que no te conoce. Me da igual. Es que la persona a quien te tiene que importar es a mí, no a ti. Entonces, es súper importante yo soy súper claro conmigo mismo. Entonces, si estoy feliz conmigo mismo es lo más importante. Así es. Podríamos alargar la entrevista muchas horas porque estamos conversando de muchas cosas interesantes. Como bien dices, si no somos honestos con nosotros mismos y no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar bien con el otro? ¿Y cómo vamos a crear un vínculo con el otro si no somos Totalmente. honestos con el otro? Y nuestro sistema es un sistema que vemos al otro como un objeto del que podemos sacar provecho. Entonces hay que quedar bien, solo hay que contar lo que es correcto, lo que los demás esperan, todo un sinfín de enredos. Y sí es cierto que la espiritualititis, yo le llamo espiritualititis, sea de la rama que sea, de la India, de la Pachamama en Colombia, sea donde sea, ¿no? Entonces, el ego es muy listo, ¿no? Y tiene muchos disfraces, ¿no? Sí, sí, Yo he conocido personas que decían, no, yo tenía mucho ego cuando era abogado y ahora que soy chamán no tengo mucho ego. O no tengo, ya trascendí el ego, soy el mejor chamán de la zona, ¿no? Entonces, bueno, es como bien dices, las personas que hemos entregado o entregamos nuestra vida a este conocimiento o a esta curiosidad de saber quiénes somos como humanos, pues los que nos entregamos al 100% y no es un hobbit, es nuestra forma de vivir en este sistema, porque estamos en este sistema también, ¿no? Entonces también hay mucha confusión. Si es espiritual, pues no deberías cobrar. Bueno, no hay mucha confusión. Y es cierto también, pues que eso, que hay mucho mercado donde el sentido propio de lo que sirves pierde y el único objetivo son las cifras, ¿no? Pero eso también pasa en el mundo de la psicología. Yo tengo compañeros que lo importante es saber cuánto cotizan al mes, cuál es su facturación al mes. Y si hacen un curso online, lo importante no es lo que comparten, sino si hay 100 personas, hay 10, ¿no? Entonces ahí pierde el sentido, ¿no? Entonces yo creo que a eso estás haciendo referencia, que y bueno, obviamente necesitamos unos medios. Yo tengo muchas ganas de volver a América, que hace un año y medio que no vuelvo, ¿no? Pero tú de dónde eres, de América Latina, ¿no? No, 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 yo soy ¿No? catalán, Ah, tú eres soy catalán. español, soy español. Yo pensaba que tú eras porque como veía siempre, ¿tú viviste en Argentina o En cosas así? México, En en México. México. Ah, vale, porque decía es que este tío, bueno, nos vimos, nos conocimos por la red, pero nunca Sí, realmente hemos quedado realmente físicamente a vernos. Os sigo sobre todo durante el confinamiento, yo creo que nos conocimos sí, sobre todo en los círculos de canto, etcétera, que he visto con tu chico y la verdad que es algo súper, bueno, me gustó mucho y además sois una súper bonita pareja y me gusta mucho la gracias. energía que transmitéis, entonces es algo súper bonito. Pues eso, para volver a América necesito pagar un boleto de avión y Por si eso, y entrego mi presente a estudiar, a investigar, ¿cómo gano dinero? Es decir, pues con mi trabajo y que lo comparto con mucho amor, ¿no?
Entonces ahí también hay muchas confusiones, Sí, ¿no? no, ya tuve también este tipo de reflexión también, pero también es que es mi trabajo pero en general yo creo que hay mucha confusión y a la vez yo creo que hay mucha gente también bueno, que quiere también todo en un plato dorado y que quiere que le llegue a la bandeja ahí y que te regalo todo. Eso no puede ser tampoco todo eso. También hasta para con maestros, con gurús, etcétera, a veces pues tienes que, no tiene que ser dinero, pero dar algo de ti mismo. Sería trueque, podríamos hacerlo. Por ejemplo, pues regálame un billete de avión y te regalo una consulta. Difícil, ¿eh? No, Difícil. pero es broma, pero Sí, sería genial, pero sería difícil. genial de poder hacer así ¿A quién cosas. se lo digo? Al del ventanilla, ¿cómo conecto yo con el propietario de la compañía de aviones? ¿Sabes? Sí, 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 sí. Es que el dinero también podríamos seguir alargando y Instagram nos va a cortar, ¿no? La manía que tienen de diabolizar el dinero. El dinero es un papel, es un Sí, medio, sí, es un sí, sí. sistema. Depende de lo que hagamos nosotros con él, ¿no? El dinero en sí Bueno, ni es y lo malo. más importante es tener una buena relación. Como está existiendo, está aquí, pues hay que aceptarlo como medio. Es otro canal, pero es un canal que tienes que convivir con él, que sí o sí, porque al final después puedes tener también, no reconocer y no estar bien con este canal, pues también te puede dar debilidades. Entonces, eso es una verdad y yo lo he vivido también, porque al principio cuando empiezas como terapeutas, te dices, no merezco este dinero al principio, porque quieres también estar en en énfasis de ayudar a todo el mundo y es verdad. Y a mí me encantaría poder dar mi tiempo a los demás y no tener que cobrar nada y poder comer y vivir del agua y del tiempo, pero no puedo. Es que vivimos en 2021 en tal circunstancia y tenemos que comer, tengo que pagar mi alquiler, tengo que pagar la luz, tengo que hacer lo que no vivo en una gruta. Entonces, es lo que hay y yo creo que, bueno, es buscar siempre el equilibrio. Ok, hermano, qué hermoso. Pues ya Instagram nos va a quitar el tiempo ya. Pues Entonces me sí, gustaría que si nos quieres compartir en un minuto, 2 minutos, algún mensaje así que nos quieras dejar. pues yo creo que eso, tengo un único mensaje y siempre digo lo mismo que es a mis pacientes, a mis amigos, es ser vosotros mismos. Solamente esas palabras, aprender a ser vosotros mismos, pero vosotros mismos viendo, y como lo hemos dicho al principio de la entrevista, aprender a observaros, aprender a sentir vuestro ser sin tener miedo y sin tener este bloqueo de, pues, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Al final, todo eso importa, porque al final, si todo el mundo empezaría por este camino, estaríamos todos abrazándonos y reconociéndonos como hermanos todos y hermanas. Yo creo que sería lo más bonito de la vida. Y estamos en este camino. Llegaremos, llegaremos. Puede ser no en esta vida, pero poco a poco. Estamos poniendo semillas todos. Ok. Pues no sé si decirte ajo, no sé si decirte amén, no sé decirte, bueno, sea como sea, gracias, Agno, por Muchísimas gracias a compartir. todos y todos los seguidores, los tuyos, los míos, la gente que se han conectado, que han podido conectarse ahora. Y pues mucho amor, sobre todo, es siempre la palabra clave y la energía clave para difundir, mismo si el amor no es siempre solamente lo bonito, hay movimientos de energía, pero lo que podemos vivir, vivirlo ahora. Ok, Muchísimas gracias, Rafael, hasta pronto y seguramente nos cruzaremos cara a cara. claro que Un sí. abrazo, hermano. Gracias a todos y todas por estar. Un abrazo a todos. Que estén Adiós, bien. adiós. Chao, chao. Bye bye. Bye.